Hola, buenas tardes. En este vídeo os voy a mostrar la resolución de la tarea 8 de programación. El objetivo de la tarea, como pudisteis comprobar, era trabajar con diferentes formatos de entrada y salida, con archivos bien de texto, binarios y XML. Y dentro de los binarios, pues también trabajábamos bien escribiendo datos simples, datos primitivos, o escribiendo o leyendo objetos complejos a través de la serialización. También os regalábamos, entre comillas, en el ejercicio 5, cómo se comprimen archivos, que realmente un archivo es otra forma de escribir, en este caso, en archivos de tipo zip, ¿vale? Bueno, pues comparto escritorio y comienzo explicando la resolución de la tarea. Bien. Bueno, pues comenzamos por viendo un poco el proyecto. En el proyecto que os facilitamos, teníamos dentro no de los elementos estructurales, no de los archivos .java, no dentro del proyecto, sino en los archivos secundarios, creamos una carpeta recursos. En esta carpeta recursos teníamos un archivo TXT con coeficientes y con el listado de alumnos, que esto servía para el ejercicio 1, dos fotos, dos archivos PNG que podían haber sido de otro formato de fotografía para el ejercicio 4, y estos tres archivos los generaba con los diferentes ejercicios, así que ahora los vamos a eliminar. Estos son los cuatro archivos con los que vamos a trabajar. Cuando vayamos a trabajar con cada uno de los ejercicios, volveremos a estos archivos si es necesario. Concretamente, en el primer ejercicio se os pedía generar un acta de clase, ¿vale? Un acta con las calificaciones. Para eso teníamos que trabajar dentro de files, de recursos, con los dos archivos TXT que se os proporcionaban. Lo primero que teníais que haber hecho en la resolución del ejercicio era abrir los archivos y ver cuáles eran las características. Es cierto que ya os las describíamos en el enunciado. El archivo de coeficientes tenía únicamente una línea. Entonces, vosotros teníais que ser conscientes de eso para que cuando yo trabajaba con el archivo coeficientes leer solo una línea, hacer el readline una sola vez. Algunos compañeros me han leído el archivo de coeficientes lo mismo que el listado de alumnos, es decir, con un bucle. No está mal, pero realmente vosotros sabíais que solo tenía una línea. No era necesario trabajar con un bucle, ¿vale? Entonces teníamos una línea que tenía el coeficiente de teoría, el coeficiente de práctica, el límite entre el suspenso y el aprobado, el límite entre el aprobado y el notable, y el límite entre el notable y el sobresaliente. Todo esto estaba separado con punto y coma. Yo tengo que saber qué información estaba y cuál era el token separadora para operar con ella. Mientras que en el listado de alumnos teníamos un listado. Aquí podía ser indefinido, no tenía por qué ser 6 alumnos. Podía haber 6 como podía haber 36, ¿vale? Entonces, todo me lo había hecho bien, lo habéis leído como se os pedía, que era en un bucle while mientras que se cumpliera la condición. ¿Cuál era la condición? Pues que hubiera una siguiente línea, ¿vale? Que la siguiente línea que yo leyera fuera distinta de la. Luego, esa línea la separábamos utilizando también el token punto y coma, para eso pues, lo había hecho con un split, todo, así que perfecto. Una vez que tenemos los dos archivos sobre los cuales tengo que leer, pues lo primero que tenemos que hacer era hacer las lecturas, generar la información de salida y generar el archivo TXT con las actas, en el formato que se os indicaba. Para eso vamos a ir viendo con la resolución. Aquí, en esta resolución, yo he introducido toda la información en el mismo main, todas las instrucciones, mejor dicho, en el mismo main. Lo podríamos haber hecho perfectamente en métodos separados. Por ejemplo, si esta es la parte específica para leer los coeficientes, ¿vale? Desde el system.out que decía, abriendo el archivo tal, hasta el system.out que lo cerraba, pues yo perfectamente este fragmento de código lo podría haber encapsulado en un método, ¿vale? Pero bueno, lo he decidido hacer en el main, ¿de acuerdo? Lo mismo que el otro, la otra parte del ejercicio que abría en modo lectura el listado de alumnos y las actas para escritura y hacía todo el procesamiento, también lo podía haber encapsulado en un método, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo he hecho todo en un main. El que lo ha hecho en métodos distintos, fantástico. Bueno, las palabras reservadas ya las conocéis.
El tratamiento de archivos siempre se hace en un try y un catch, ¿vale? Ahora comentaremos las excepciones concretas que capturo, ¿vale? Pero fundamentalmente tendríamos. Me creo un objeto de tipo file, de tipo file, ¿vale? Este es el elemento fundamental para el archivo, el primer elemento. Aquí, para crearme el objeto file, le tengo que pasar por parámetro la ruta donde está. Para eso ya os explicamos que system.getProperty, pasándole como parámetro userdir, me decía la ruta donde estaba mi proyecto, es decir, hasta aquí, y a eso le concatenaba, hasta aquí, hasta el proyecto, le concatenaba recursos, que es la subcarpeta dentro del proyecto donde están los archivos, coeficientes. Aquí tenemos la ruta exacta donde está mi archivo de coeficientes. Para crearme el objeto file, simplemente le tengo que pasar la ruta. Esto va a ser lo mismo para el archivo de alumnos y también para el archivo del acta, ¿vale? Da igual que estuvieran para leer como para escribir, el objeto file es el mismo, ¿vale? Le tengo que crear un objeto file. Bien, volvemos a la lectura de coeficientes. Después de crearme el objeto file, me creo un objeto file reader, y le paso como parámetro para ese, cuando llamo a ese método constructor, el objeto file de coeficientes. Y el objeto file reader que me creo es el que a su vez le paso por parámetro al método constructor bufferReader para crearme este bufferReader. Este brcoef, este objeto bufferReader, es el que me va a permitir la lectura del archivo como si estuviéramos con un escáner. Es decir, yo lo que estoy haciendo es leer información, pero que en vez de estar en consola, está en un archivo TXT, ¿vale? Se comporta exactamente lo mismo. Concretamente, el método al que llamo es el readline. Lo que me hace eso es leer una línea. Si yo hago readline y después hago otro readline, leo la primera línea y después leo la segunda, que es lo que tenemos que hacer en el listado de alumnos. En este caso, como yo solo tengo una línea, yo solo haré esta línea de código una vez. Con esto he leído la única línea que tiene el archivo de coeficientes. El método readline me lee toda la línea y me lo convierte en una cadena y me lo devuelve como una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres está en la variable cadena. Ahora tengo que trocear utilizando el token punto y coma. Para eso utilizo el split. Todo lo había utilizado, de hecho, el split, ¿vale? Pues entonces yo la cadena le hago el split con el token punto y coma y en la cadena separada me da los diferentes elementos del token en cada una de las casillas de este array, de este vector, ¿vale? En la primera casilla es el coeficiente, como es un número, lo convierto con el doble punto parse doble a doble, lo meto en coeficiente de teoría, que es una variable global. Es una variable global, no, es una variable declarada en el main, ¿vale? Declarada al principio en el main. El segundo elemento, el coeficiente de práctica, también lo convierto a doble, lo meto en coeficiente de práctica. El siguiente y el siguiente, que son los límites entre el notable, aprobado, etcétera, etcétera, también los convierto a doble y los meto en las variables correspondientes. Decía que voy a explicar las excepciones que atrapaba. Con carácter general para la lectura, vamos a contemplar el file not found exception, es decir, yo no puedo abrir un archivo si ese archivo no existe. Esto lo voy a hacer, esta excepción concreta la voy a contemplar única y exclusivamente con las lecturas. Porque cuando yo me creo un objeto para escribir, un print writer, un file writer, si el archivo no existe, lo creo. Porque como es para escribir, ¿vale? Si yo quiero abrir un archivo para escribir y ese archivo no existe, lo creo. Entonces, esta excepción de que no encuentro el archivo, solo lo vamos a contemplar solo cuando voy a abrir archivos para la lectura. Y después, por la IO exception, por la típica de que por algún motivo el buffer no se ha creado bien, me ha dado algún problema y no puedo hacer la lectura al buffer, como bien sabéis, es el camino el nexo de conexión, en este caso entre el archivo y mi programa en Java, ¿vale? Pues si hay algún tipo de problema a la hora de la operación de lectura-escritura, me lanza la excepción IO exception. Inicialmente vamos a trabajar con estas dos, ¿vale? Luego tenemos diferentes variantes que también contemplaremos. Si alguno de vosotros en este punto parse doble habéis contemplado otra excepción concreta, la de que no se puede convertir, ¿vale? Los parámetros, o sea, que no se puede convertir porque a lo mejor
no hay un número, sino que hay una cadena de caracteres, ¿vale? Pues también podíamos verlo a contemplar. Lo que pasa es que en este caso no sería necesario porque yo tengo acceso al archivo de coeficientes. Yo he visto el archivo de coeficientes y el archivo de coeficientes está bien. Entonces, no sería estrictamente necesario. El que lo ha hecho, fantástico. Bueno, pues con esto leo el archivo de coeficientes, cargo los valores de los coeficientes en las variables que me he declarado en el main y con esto ya puedo trabajar. Con esto ya se cerraría el archivo. En este caso no tengo que incluir un close porque si os dais cuenta, en el try, entre paréntesis, he hecho las declaraciones de las cosas que estoy abriendo. ¿Vale? Luego, con esta forma de tratar el try y el catch, no hace falta cerrar las excepciones. Eso ya lo vimos en su momento cuando vimos el tema de las excepciones. ¿Que no habéis hecho esto entre paréntesis, sino que lo habéis puesto dentro del try? Pues ya sabéis que aquí habría que hacer un punto close para cerrar todas las cosas estas que hemos abierto. Bien, esta sería una manera de trabajar con un archivo de texto, pero que solo tiene una línea. Cuando tiene muchas líneas, múltiples líneas, pues lo tengo que meter dentro de un bucle. ¿Cómo sería? Pues sería el caso de el listado de alumnos. Listado alumnos.txt. No sé cuántas líneas puede tener. En este caso tiene 6, pero si yo ahora añado 10 más, pues tiene que funcionar también. Para eso, bueno, la primera parte es la misma. Hago el fichero el fichero del listado para leer. Me creo el objeto bufferreader. Y aquí también me hago el archivo para escribir. Este archivo es el de acta, ¿vale? Facta es el objeto file con la ruta del acta. Me creo un fileWriter en este caso, porque voy a escribir, y en este caso un printWriter. Mi buffer es un objeto printWriter, ¿vale? Cuando yo tengo pwacta, que es el objeto printWriter esto es como si fuera un system.out. System.out.println, printf, lo que quiera, ¿no? Pues aquí es pwacta.println, printf, la sintaxis ya es exactamente la misma. Bueno, ¿cómo leo cuando tengo múltiples líneas? En un bucle while. ¿Cuál es la condición del while? Pues que yo estoy leyendo, poner redline, 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 lo estoy metiendo en cadena. Bueno, pues mientras que esa cadena, que es brlistado.redline, mientras que esa cadena sea distinto de null, quiere decir que hay un nuevo dato. Leo ese dato, lo proceso, que es todo esto, y doy la siguiente vuelta en el que leo la siguiente línea. ¿Sigue habiendo datos? Sigo procesando esos datos y me voy a la siguiente línea. Cuando ya deja de ser un dato distinto de null, porque ya he leído la última y leo la siguiente, que la siguiente ya es null, no tiene nada, entonces ya me salgo del bucle. ¿Qué tengo que hacer dentro del bucle? ¿Qué es eso de procesado? Bueno, pues que esta cadena que acabo de leer la tengo también que trocear, lo mismo que hemos hecho con coeficientes, con el split. Pues cojo cadena.split con además el mismo token. Entonces cojo el primer elemento, que es el nombre del alumno, cojo el segundo, que es el DNI, cojo el tercero, que es la nota de teoría, la convierto a doble, la nota de práctica, ¿vale? Esto es lo que he leído. Algunos de vosotros habéis sido más ambiciosos y habéis creado un objeto alumno. Perfecto, no era necesario. Algunos de vosotros, todos estos elementos que yo iba leyendo, lo iba metiendo en array, incluso algunos habéis hecho una matriz. No era necesario. Porque si tenéis en cuenta, cuando yo doy la primera línea, cojo los datos del primer alumno, ya podéis procesar el resto de datos, que es llamar al calcular media y al calcular nota de acta, y directamente ya lo podéis escribir. Es decir, en la primera línea dejáis el archivo, el alumno 1 totalmente terminado. Es decir, lo habéis leído, lo habéis procesado y el resultado del acta ya lo habéis escrito en el archivo de salida. Luego no tenéis que conservarlo. En la siguiente vuelta, cuando leáis la segunda línea, la volvéis a trocear y poder reutilizar esa variable, porque los datos anteriores ya no los necesito almacenar. ¿Entendéis? Por eso, la solución más sencilla es la que tenéis que utilizar. No tenéis que utilizar estructuras de datos alternativas. No se os pedía. ¿Vale? No obstante, los que la habéis hecho, aunque habéis utilizado recursos de más, pero tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco es algo que os vaya a penalizar. ¿Vale? Bueno, no lo he dicho, pwacta, aquí lo que estaba imprimiendo es la cabecera. ¿Vale? La cabecera, muchos me habéis utilizado en diferentes prácticas el printf de maravilla, cuando mostrabais diferentes elementos.
cuando mostré el resultado de una variable, el resultado de otra, el contenido de otra, del otro, de otro. Aquí, para ponerlo en la cabecera de ese acta, tenéis que hacer lo mismo, aunque no tuvierais variables. Pero vosotros decís, venga, deseo reservar 30 caracteres para poner el nombre y para poner el texto nombre y apellido. Y aunque no tengáis aquí una variable que tenga nombre y apellido, pues vosotros aquí, esto es como si fuera una variable. Entonces, el texto nombre y apellido se escribe aquí en este espacio, en estos 30 caracteres sangrados a la izquierda o a la derecha. Luego ponéis un tabulador y dejáis 10 espacios reservados para poner DNI. No, ponéis aquí DNI. Es decir, aquí no tiene que haber únicamente variables, ¿vale? Sino que aquí directamente podéis poner a fuego el dato que queréis mostrar en este formato. ¿De acuerdo? Es que algunas prácticas me ha llamado la atención que esto que es ya imprimir cada uno de los datos del alumno lo habéis hecho fantástico, porque teníais una variable con el nombre del alumno, una variable con el DNI, una variable con la nota de teoría, y me lo habéis hecho perfecto. 30 caracteres para el nombre, 10 caracteres para el DNI, 10 caracteres con 2 decimales para las notas de teoría. Esta línea me la habéis hecho fantástica, y sin embargo esta no me la habéis hecho bien, sino que me habéis puesto un print LN y la habéis sangrado manualmente, habéis puesto ahí espacio y habéis calentado mucho la cabeza. No, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia entre esta línea y esta línea? Que el nombre está en una variable y aquí nombre y apellido no están en una variable. ¿Y qué nos da? Da absolutamente igual. ¿Vale? Bueno, volvemos a dentro del bucle. Entonces, aquí leo una línea, la troceo, las meto en las diferentes variables, llamo a un método calcular nota final, que ese método ya os lo dábamos y obteníamos la nota final. Llamo al método calcular nota de acta y ese nota de acta ya me decía si esa nota era aprobado, notable, sobresaliente, que es el string. Entonces, cuando ya tengo toda la información del alumno, la imprimo. En este caso, en el archivo. El nombre del alumno, el DNI, la nota de la teoría, la nota de la práctica, todo esto está leído del archivo anterior. Nota final, que es el dato que he calculado aquí, y nota del acta, que es el dato que he calculado aquí. Y una vez que ya lo escribía, me iba al siguiente alumno. Leía al siguiente alumno, calculaba los datos del siguiente alumno y escribía en el acta, añadía los datos del siguiente alumno. Y así con todo. ¿Qué excepciones? En este caso las mismas. El file not found exception por la lectura del listado de alumnos.txt y el IO exception. ¿Vale? Y con esto, pues ya terminamos el ejercicio. ¿Vale? Bien, ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio y el tercer ejercicio son muy parecidos. Tanto en el segundo ejercicio como en el tercero, yo tenía mi famoso chip bici, que es el objeto que utilizábamos en la práctica 6, o en la 5, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces, yo tengo un objeto chip bici, que puede ser un objeto de cualquier tipo. Un objeto que tenía sus atributos, variables, constantes, finales, etc. Aquí tenía sus atributos, número de bici, no, ¿dónde está? Número de serie, fecha de adquisición, si estaba alquilada, la versión, la revisión, bueno, todo eso son atributos. Y tienen sus métodos constructores, su método que es biset y sus métodos propios, ¿vale? Cualquier objeto hubiera valido, ¿vale? En este caso, yo lo que quería, y hago el ejercicio, el main que os dábamos, yo lo que quería era crearme un ArrayList con bici. Yo tenía en este caso 3 bicis. Y yo quería las bicis escribirlas en un archivo. ¿Para qué? Bueno, ya os lo expliqué la vez antes, hace un par de semanas cuando explicaba con otro ejemplo cómo trabajábamos con archivos. Yo puedo utilizar esto como una pequeña base de datos, entre comillas. Yo me puedo crear una serie de bicis, guardarlas en un archivo y la próxima vez que ejecute o en cualquier otro momento recuperar esas bicis y así tengo una base de datos para partir de esa base y no tener que darlas de alta de nuevo, ¿vale? Bueno, pues en este caso yo tenía estas 3 bicis y yo las quería conservar, ¿vale? Pero claro, si nosotros guardamos las bicis como hemos hecho antes con los archivos de texto, se podía hacer.
yo podía coger todas las bicis de la array list, recorrer la array list y de cada array list pues, coger todos los atributos de las bicis con un token y escribirlos. Cada bici una línea. Vale, lo que pasa es que eso era bastante pesado, ese era un código bastante largo. Ya, pero es que hay otro objeto, lo mismo que está el objeto printWriter, bufferReader, fileReader, filewriter. Hay otros objetos que me permiten escribir en el archivo, en un archivo, en este caso un archivo binario, objetos completos. Es decir, que no tengo que coger, ir viendo los atributos para escribir atributo a atributo, sino que el objeto completo me permite escribirlo. Bien en archivos binarios, como el ejercicio 2, bien archivos XML, que era el ejercicio 3. Bueno, en este caso, en el ejercicio 2, yo lo que tenía que hacer, este main, repito, lo daba, me creaba un array list con 3 bicis, y yo lo que quería era el array list completo, no las 3 bicis. Fijaos, más fácil todavía. No tengo ni que recorrer las 3 bicis para escribir bici a bici, sino el array list completo, que también es un objeto, escribirlo en un archivo binario. Luego aquí, sobre mi bici, me creaba 2 bicis nuevas, luego ya tenía 5, pero en el archivo solo había 3. Luego aquí lo que hacía era leer el contenido del fichero, que era un array list con 3 bicis, y lo metía en otro array list distinto, y entonces ya teníamos 2 array list distintos. El array list original, mis bicis, que tenía 5 bicis, 3 que tenía aquí y 2 que he añadido, 5 bicis, y bicis BD, que era lo que tenía el archivo, que eran las 3 bicis originales. Entonces, si yo muestro aquí el contenido de mis bicis, me muestra 5 bicis. Y si yo lo muestro bicis BD, pues me va a mostrar 3 bicis. 5 frente a 3. En definitiva, esto ya os lo daba. Nosotros lo que teníamos que implementar son los 2 métodos, lectura y escritura. Para eso teníamos que crearnos ChipBici.io. ChipBici.io tenía un método para leer y un método para escribir. ¿Cuál es exactamente la línea de código para leer y para escribir? Bueno, pues yo me tengo que crear mi objeto file, mi objeto file, ¿vale? Mi objeto para este tipo de lectura me tengo que crear un objeto file input string pasándole la ruta. Y ese objeto file input string que me he creado era lo que a su vez le paso como parámetro el método constructor de object input string. Es decir, el objeto object input string lo que me permite es leer directamente un determinado objeto que está en un archivo binario. Con todos sus atributos, con toda la información de ese objeto. ¿Vale? Entonces me creo el objeto object input string lista y con una simple línea de código, retObject, me lee el objeto. En este caso, como ya os he dicho, lo más fácil era escribir en el archivo o leer del archivo un array list completo, ¿vale? Pero, ¿qué pasaría si esos objetos ChipBici no están en un array list, sino que están en un vector normal, de 3 casillas? Pues no hay ningún problema. Yo puedo ir escribiendo la primera posición, la segunda y la tercera. Luego en el archivo binario, en lugar de haber un objeto, habría 3 objetos. Sin ningún problema. Y en el método leer, pues en vez de hacer esta línea de código una sola vez, pues tendríamos que hacerla en un bucle 3 veces. En este caso, como lo que estoy escribiendo no es ChipBici directamente, sino que es el array list con las ChipBici, con las 3 ChipBici, pues directamente solo es una línea de código, retObject. El método retObject lee el objeto, pero lo devuelve de tipo object. Object es un tipo genérico. Entonces yo aquí lo que le tengo que hacer es un casting para decir, no, mira, el objeto que has leído que me lo devuelve de tipo object, reconviértemelo a el objeto que yo sé que es una lista de ChipBici. Y esa lista de ChipBici lo meto en la variable, uy, esto es una rata residencia. Esto es una rata, evidentemente. Bicis. ¿Vale? Bicis. Y bicis. ¿Vale? Bueno, da igual el nombre. En definitiva, las bicis las retorno.
¿vale? Si le he llamado residencia por un error, pues en la residencia, en la lista con las 3 bicis, pues la retorno. Y ya está, una sola línea de código. Oye, y el chip bici y lo que estoy leyendo aquí a lo mejor es una lista con 200 bicis y cada bici tiene 500 elementos. Pues solo se lee con una línea de código. Esta es la lectura. Que sí, que previamente hay que crear los objetos, el object input string, por supuesto. Pero lo que es la lectura en sí, una línea de código. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, pues el find not found exception, que ya sabemos que es para la lectura, por si el archivo no está. El IO exception, exactamente lo mismo, que ya lo he comentado anteriormente. Y aquí he utilizado dos excepciones más. La case exception, que es por si el casting no funcionara, por si yo me hubiera equivocado y realmente lo que he escrito previamente no es una lista de chip bici, sino que es una lista de string, por ejemplo, luego el casting me fallaría. Y la class not found exception, que es por si directamente no tuviera objetos serializables, sino que me hubiera equivocado de nombre y en vez de poner la ruta del archivo esta, hubiera pasado la ruta del listado de TXT, ¿vale? Que decir que sí, que el archivo existe, pero que no tiene ningún objeto serializable, que tiene cadenas de caracteres, ¿vale? Bueno, pues cuando trabajáis con estas lecturas, aquí tenéis que contemplar, en vez de 2 excepciones como en los TXT, 4 excepciones. Para la escritura, facilísimo. Lo mismo. Me creo los objetos, en este caso es fileOutputString, ¿vale? En vez de input, lectura, output, salir, escritura. Y objectOutputString, en vez de objectInput, objectOutputString. Entonces, con el objeto pues tiene un método writeObject y es simplemente nombre del objeto punto writeObject y lo que le queréis meter. Listo. Ya lo dijimos también en la teoría, cuidado, para que este método y este método funcione, el objeto chipBici tiene que tener el implement serializable. Muy importante. Si no tiene esta línea de código, si no tiene esto, cuando llaméis a los métodos os fallará. ¿Vale? Y también es bastante interesante que pongáis el número de serie. Aquí viene la explicación de a qué tiende este número de serie. Estrictamente hablando, si no lo ponéis, os va a funcionar el programa, pero es una buena práctica que lo pongáis. Aquí viene, ya digo, un poco más desarrollado para que sea eso. Y bueno, pues ya está. Ese sería el ejercicio segundo. El ejercicio tercero es exactamente lo mismo. Es decir, el chip bici es lo mismo, lo único es que el chip bici, cuando voy a trabajar con archivos XML, ya no necesito lo del implement serializable, ¿vale? Es decir, aquí ya no tengo que poner nada de esto, ni la constante que hemos visto antes, no es necesario. Es decir, el chip bici es tal y como lo utilizasteis en la práctica 5, ¿vale? El main es exactamente lo mismo, la única diferencia es que en vez de leer y escribir sobre un archivo binario, trabajo sobre un archivo XML. La única diferencia es que en lugar de almacenar mi lista con los 3 objetos chip bici en un archivo binario con los elementos serializables, los vamos a meter en un archivo XML. Esa es la única diferencia, ¿vale? Que digo única, pero que en realidad es que afecta a todo, porque lo que es la lectura y la escritura es totalmente diferente. Hay diferentes formas de generar archivos XML. En las librerías de Java hay algunas formas de utilizarlo, ¿vale? Nosotros hemos optado por trabajar con una librería externa, una librería que no está en el JDK que tenemos instalado en nuestro ordenador, sino que se hace a través de estos 3 archivos, ¿vale? Vosotros buscáis en Google librería xstring para crear archivo en XML en Java y directamente es gratuito, os descargáis estos 3 archivos. Los archivos .jar en este caso no son ejecutables, son librerías. Entonces yo me voy aquí a mi carpeta de librería, me descargo esos 3 archivos, los pongo por ejemplo en el escritorio. Le doy a botón derecho y añadir librería. Directamente selecciono los archivos y ya se me incorporan aquí. Vosotros eso no lo habéis tenido que hacer
porque en el proyecto base que nosotros os dimos ya estaba incluida. También os lo comentábamos en el enunciado. Pero que sepáis que si vosotros dejáis de trabajar con este proyecto y en un futuro, para un proyecto profesional, os acordáis, pues si yo sabía guardar archivos en XML y tal, y empezáis a escribir código, que antes también tenéis que importar esas librerías, que si no, no va a funcionar. Bueno, entonces lo que decía, el objeto ChipBici es el mismo que la práctica 5. El ejercicio 3 que os dábamos era exactamente lo mismo. La única diferencia es pues, que la ruta aludía al archivo XML en vez del archivo binario y que aquí, en vez de crearme el objeto BD, que era un objeto ChipBici.io, que era el que yo me creaba aquí en el ejercicio 2, ahora me creo un ChipBici XML, que es este, que es el que teníais que implementar. Y básicamente lo que teníais que implementar era un método line y un método de escribir, pero no con serializable con archivos binarios, sino con archivos en XML. Así que bueno, vamos directamente al archivo XML. Realmente, la clase XString no lee o escribe en archivo XML. No lo hace. La clase XString lo que hace es convertir un objeto en una cadena de caracteres, en un string que contiene el XML de ese objeto. ¿Vale? Entonces, el XString me genera una cadena de caracteres, un string. Y yo lo único que tenía que hacer es ese string, escribirlo en un archivo. ¿Cómo? Bueno, pues a mí se me ocurrió la idea de hacerlo como el ejercicio 1, escribirlo como si fuera un archivo de texto. Algunos de vosotros lo habéis hecho de otra manera que me ha gustado más. La habéis hecho como el ejercicio 2, es decir, la habéis escrito como string, es un objeto, la habéis escrito como con el object input string o object output string, leer o escribir. Y la habéis escrito de forma más eficiente porque habéis utilizado solo una línea de código para leer y solo una línea de código para escribir. Yo, para escribir, ahora lo veréis, he utilizado una línea de código, pero para leer me complica un poco más la vida. Cualquiera de las dos formas estaría perfecta, pero desde luego yo lo había pensado como el ejercicio 1 y los que lo habéis hecho como el ejercicio 2, enhorabuena, porque lo habéis hecho muy bien. Bueno, vamos al lío. Lo primero, el método constructor que os dábamos, lo que hacía era, pues la ruta que me daban con el nombre del archivo, pues la meto en el atributo de este objeto, instanciábamos el objeto XString, que es el que me va a permitir el hacer estas conversiones que os he comentado, y aquí, en este objeto XString, tenía que configurar los permisos para que en el ejercicio 3 me dejara utilizar estas librerías, ¿vale? Si no añadía estos permisos, no me funcionaba el convertir de objeto a string, pero al revés, de string a objeto, no me funcionaba, ¿vale? Entonces, por eso es necesario que trabajaréis con esta línea de código que nosotros ya os dábamos, repito. Y bueno, pues aquí tenéis el leer y el escribir. El escribir, muy sencillo. Vosotros teníais el objeto bici, en este caso la lista de bicis, que es lo que pasaba por parámetros, que es lo que en el min creábamos, y simplemente era, dentro del objeto XString, había un método que era toXML, a XML. Yo le daba un objeto y ese objeto lo convertía en un string, que era la conversión a XML. Y ese objeto XML, esa variable string que tenía el código del XML, había que escribirla. ¿Cómo la escribí yo? Bueno, pues con un print writer, como hemos visto en el ejercicio 1, pues directamente con un print, o printf, o println, bueno, con lo que vosotros quisierais. Y aquí, print. Fijaros que era solo una línea de código, muy sencilla. Pero claro, aunque yo solo escribo en una línea de código, en realidad el XML, ahora vamos a ver el archivo, tiene muchas líneas de código, porque aquí, aunque yo haya hecho solo una línea de código aquí, pero en realidad aquí en ese XML tengo una cadena muy compleja, porque aquí tengo barra N, tengo cosas que me van a líneas distintas.
Ya veréis, la estructura del XML es bastante grande, hacia arriba. Entonces yo aquí, pues para escribir en el archivo solo una línea de código, pero claro, para leer era bastante más difícil. Fijaros que el método para leer era un poco más difícil. ¿Por qué? Pues porque yo tenía que ir leyendo línea a línea, no sabía cuántas líneas eran, entonces te lo tenía que hacer pues, con mi bucle while. ¿Vale? Yo iba leyendo línea a línea, ¿vale? Con el método readline, ¿vale? E iba cada línea concatenándola a una cadena. Teniendo cuidado con los barra n para que estuviera tal cual estaba en el archivo, que estuviera en mi string. Entonces yo aquí iba leyendo, ¿vale? Luego ya esto ya lo cerraba. Y cuando ya tenía mi string conformado, que es la variable XML que tiene el string, llamaba del objeto XString al método FromToXML. Desde XML en este caso, al objeto. Le pasaba el XML y me devolvía un objeto. El objeto pasaba lo mismo, me lo devolvía como un objeto object. Le hacía un casting y se metía en la variable dices. Y esto era lo que retornaba. ¿De acuerdo? Por último, para las excepciones, en escribir solo tengo el find not found exception y para leer, pues como siempre, find not found, el io exception, etc. Aquí debería haber puesto también el io exception. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el ejercicio 3. Por cierto, no he ejecutado esto. Vamos a ejecutar, especialmente me interesan todos. Cuando ejecuto el ejercicio 1, el de las actas, aquí se ejecuta. Bien. Aquí, en Files, me genera acta. ¿Vale? ¿Veis cómo me ha salido todo en formato? Algunos la habéis puesto en formato bien esta parte, pero esto se va a descuadrar. ¿Por qué? Porque no lo habéis hecho de la misma forma que lo habéis hecho con esto. Y era lo mismo. El ejercicio 2. Lo ejecuto. ¿Veis? Y me salía la primera vez 3 bicis, la segunda vez 5 bicis. Estas 3 bicis eran las que metía en el archivo. Luego añadía 2 bicis más, luego aquí tenía 5 bicis. Y luego leía del archivo y leía 3 bicis. Aquí también me generaba un archivo, pero este archivo no lo veo. ¿Vale? Este archivo, si lo vemos... A ver. Bueno, no lo veo. No lo veo. No se puede ver, ¿vale? Pero en realidad, si lo abro desde un editor cualquiera, lo que tiene es basura. No se ve nada, no se ve nada tangible. Y en el archivo XML, en el ejercicio 3, cuando lo ejecuto, la salida es la misma que en el ejercicio 2, ¿vale? Las 3 bicis, las 5 bicis, las 3 bicis, y me genera el archivo XML que tampoco lo puedo ver, pero no lo puedo ver en este editor del Eclipse. Si hago doble clic, sí que se puede ver. Pues en alguno de las prácticas no sé por qué no se podía ver y lo tenía que abrir con un editor, ¿vale? Pero bueno, en este caso ya digo que sí se ve. Fijaros, el XML lo que tiene es, oye, ¿qué es el objeto que estoy metiendo? Yo estoy metiendo un objeto de tipo list, pues. Aquí abro list y digo, oye, esto es una lista. Y aquí es, y termina la lista. Y esa lista que tenía 3 objetos chipbici, ¿vale? Pues el primero se abre aquí y se cierra, ¿vale? Este es el primer objeto chipbici. Aquí se abre otro objeto chipbici y aquí se cierra. Luego este es el segundo objeto chipbici. ¿Lo veis? Siempre se abre con la etiqueta del atributo que es y se cierra con la barra invertida, la barra del 7. Y aquí tenemos el tercer objeto chipbici. ¿Vale? Y luego cada atributo, pues se abre el atributo, se pone el valor, se cierra el atributo. Se abre el segundo atributo, se pone el valor, se cierra el segundo atributo. Este es el formato XML. Y por último, pasamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 es el que más, el que más os había equivocado, ¿vale? El que más os había equivocado porque no habéis leído bien el enunciado, ¿vale? En el enunciado os decíamos que había una manera específica de recorrer lo que era la imagen en sí. La clave estaba aquí, nosotros lo decíamos, ¿eh? No habéis leído bien. Fijaros, yo leo el alto, cada línea, lo que son, yo leo en primer lugar las líneas de la foto, y en segundo lugar las columnas. Entonces yo leo
Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4, fila 1, columna 5. Fila 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Pero en el método getRGB, que lo que hacía era obtener cada píxel, teníamos que poner los datos al revés. En vez de poner fila y columnas, tenemos que poner columna y fila. ¿Por qué? No tengo ni idea, porque así es como el que lo implementó lo hizo así. No sé la razón. Y algunos, en vez de poner JI, habéis puesto IJ. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la foto se ha mostrado como si estuviera en un espejo. O sea, se ha mostrado al revés. Bueno, os explico el ejercicio en sí. Con esto ya finalizamos la clase. Bueno, la ruta de la imagen, lo mismo. Algunos me habéis abierto directamente, me habéis trabajado, me habéis impreso las dos fotos. Yo lo que he hecho es mostrar una foto, después pongo entre comentarios esto y lo quito esto y hago aquí, ¿vale? Ya si lo quisierais, no me importaba. Me creo un objeto file input string y después file... me creo un objeto fileInputString y ese objeto fileInputString se lo paso al método stringImagen. Es decir, lo que me creo es un buffer para entre una imagen y mi archivo, ¿vale? Se hace mediante estas dos líneas de código, ¿vale? Y además, esto es un método constructor, pero ya sabéis que esto es un método pseudo-constructor, como vimos en su momento, ¿vale? Se hace mediante el método imagen.createImagen de InputString. ¿Vale? Bueno, en definitiva, yo lo que tengo es mi string imagen. Y ese objeto string imagen a través de otro pseudo constructor es un poquillo más complejo, pero es siempre así, ¿vale? Tampoco tenéis que complicar. Me creo mi objeto buffer imagen, ¿vale? El objeto br imagen, buffer imagen, es el que me va a permitir pues, la lectura completa, ¿vale? Es decir, esto siempre es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que es un poco coñazo? Me da igual. Pero sé que siempre va a ser igual. Lo único que tenéis que cambiar es esa ruta por otra. En definitiva, me creo mi buffer imagen. Y entonces mi buffer imagen tiene una serie de métodos. Tiene el método getAge, getWide, para ver el alto y el ancho. Y después tiene el método getRGB. El método getRGB le paso las coordenadas del píxel concreto y obtengo el color como en formato red, rojo, green, verde y blue, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está. De lo que se trataba era de recorrer todos y cada uno de los píxeles de la imagen con dos bucles foramidados, filas por columna, y obtener su RGB. Este RGB me lo devuelve como una cadena de caracteres. ¿Veis? Ese RC píxel, si os dais cuenta, veis para arriba. Perdón, he dicho cadena. Es un entero. Es una codificación de ese RGB. Pero claro, ¿cómo obtengo el rojo, el verde, tal? Pues mediante un objeto color que yo le paso esa numeración y aquí el objeto color ya sí me dice dame el valor del rojo, dame el valor del verde y dame el valor del azul. ¿Vale? A través del objeto color. Este es un objeto auxiliar, pero que es el que me permite traducir de ese numerito a el canal rojo, el canal verde y el canal azul. Y bueno, ya la parte del ejercicio que queda es totalmente secundaria. Si los colores eran distintos del blanco, si los tres canales eran blancos, es decir, el píxel ese tenía el color blanco, pues ponía un espacio en blanco. Y si tenía algo distinto de blanco, pues escribía un asterisco. Punto, no tenía nada más. Y ya está, y con eso ya pues se muestra. ¿Vale? ¿Cuáles son las excepciones? El archivo no encontrado y el exception. Lo mismo que en el archivo de texto. Si yo ejecuto esto, pues me salía la imagen. Si cambio de imagen, y lo ejecuto, pues me salía la imagen. Alguno de vosotros os va a salir una imagen volteada, es decir, esta parte más alta estaba por aquí y esta parte más bajita estaba por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque
os habéis confundido aquí y lo habéis pasado. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues si no tenemos ninguna duda, pues esto es todo, ¿vale? Estos serían los 4 ejercicios que habéis tenido que hacer en la tarea. ¿Alguna duda por aquí? Dejo de compartir. Bueno, en este caso José, que es el único asistente a la videoconferencia, ¿qué tal te ha ido? ¿Te ha ido bien? ¿Has hecho la práctica con solvencia? La tarea, perdón. ¿Has tenido alguna duda? ¿No te ha salido demasiado bien? Bueno, pues ya la tienes resuelta. En el examen es probable que caiga algo de archivo, así que míralo bien y, y bueno, pues ir preparando para el examen, ¿vale? Estos son herramientas, las diferentes tareas son lo más parecido a los ejercicios que os van a caer en un examen, ¿vale? Claro, es muy importante la gestión del tiempo, ¿vale? Porque si no puede ser que eso que te pille el toro, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos por aquí y nos vemos para la próxima videoconferencia. Probablemente hagamos alguna videoconferencia relativa a las unidades 9 o 10. Estas son las unidades 9 y 10 son las que menos peso van a tener luego en el examen porque es más complicado montar un ejercicio con una duración corta para el examen, ¿vale? Pero bueno, son tareas que hay que ir haciendo, ¿vale? Y bueno, pues para resolver dudas y tal, pues la iremos haciendo, ¿de acuerdo? Pues nada, José, que nos vemos.